Hola gente, ¿cómo va? Bueno, dije que iba a hacer un vivo, porque ayer subí un video hablando en TikTok sobre el signo oculto. Esto es, bajo astrogenealogía, el signo que abre la casa 8, ¿no es cierto? Y el signo que según nuestro ascendente y nuestro sol quede en la casa 8. Y bueno, veo que quedaron muchas dudas, así que voy a hablar al respecto acá un poco más extenso, ¿no es cierto? De forma más extensa. Bueno, los que se vayan conectando me pueden hacer preguntas y de todas formas va a quedar grabado. Voy a abrir la puerta. Entonces, básicamente, bueno, ¿qué es el signo oculto? El signo oculto es el signo que abre nuestra casa 8 en la carta natal, tengamos la carta natal que tengamos, ¿no es cierto? Y luego hay que ver para cada sol y para cada ascendente cuál es el signo que abre esa casa 8. Hola los que se van sumando. Entonces, claro, ¿qué es lo que me muestra el signo oculto? Bueno, la casa 8, recordemos que uno de los significados que tiene es lo tabú, lo oculto y lo secreto. Y como es una casa kármica que tiene que ver también con el sistema y con el árbol genealógico, nos muestran aquellas historias tabú y las situaciones que se han barrido bajo la alfombra y que no se han querido que se sepan, que salgan a la luz de nuestra historia genealógica. Entonces, esa historia genealógica nos está condicionando al día de hoy a través de miedos, bloqueos, situaciones repetitivas, aparentes karmas, ¿no es cierto? Entonces, al trabajar y ver qué hay en esa casa 8 o en ese signo oculto, yo de alguna forma puedo liberarme y también tomar los tesoros que hay ahí. Porque recordemos que es lo oculto. Entonces, en lo oculto no solamente hay cosas malas, sino que también hay tesoros y cosas que puedo usar a mi favor. Hola Fabián, hola Jessy. Hola Ian, ¿cómo va? Entonces, eso es la principal importancia para mí de esa casa, ¿no es cierto? Ver con qué historias de la genealogía conectamos para poder liberarnos, ya sea a través de tomar conciencia conociendo nuestro árbol genealógico o de terapias que trabajen con el sistema, con el árbol genealógico, como puede ser la biodescodificación, las constelaciones, los registros, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, de por sí, yo en mi carta natal, según mi ascendente, tengo que ver qué signo abre la casa 8, tengo que ver también el signo que la cierra, pero para no complicarnos tanto, empecemos con el que abre la casa 8, ¿no es cierto? Y después de eso, yo lo que tengo que hacer, además de ver el signo que abre la casa 8 en mi carta natal, tengo que ver dónde tengo el sol, ¿no es cierto? Entonces, lo que tengo que hacer es llevar el signo en el cual está mi sol al grado 0 del ascendente y me va a quedar un signo en la casa 8. Entonces vamos a ir repasando uno por uno. Si tienen dudas me pueden hacer preguntas. Y bueno, como digo, esto va a quedar grabado. Entonces, para la energía Aries, que está en la casa 1, su domicilio, el signo que queda oculto es el Escorpio, ¿no es cierto? Que queda en la casa 8. Entonces, de por sí para Aries, tengan el ascendente que tengan, o sea, tienen de alguna forma como signo oculto a la energía Escorpio condicionando su vida. Entonces, eso nos habla de memorias del árbol genealógico, de abusos, raptos, asesinatos, muertes y magia negra que están condicionando a la persona de Aries al día de hoy. Y todo eso, de alguna forma, como que potencia un poco la agresividad de Aries, porque tiene esa memoria inconsciente que lo está como revolucionando por dentro de esas historias que no han salido a la luz, y se puede traducir a veces en esa agresividad, además de que su regente es Marte y bueno, todo lo que ya sabemos sobre ese signo. Entonces, claro, conociendo esas historias se puede liberar. Y como tesoros, ¿qué le llegan? ¿No es cierto? A Aries teniendo a Escorpio como signo oculto en la casa 8. Bueno, le llega la capacidad de profundizar, de ser resiliente, de bajar a los infiernos, de ver su sombra, de usar la intuición a su favor, de administrar bienes o recursos de los demás, de ser un gran brujo, etc. ¿No es cierto? Entonces, eso básicamente para la energía Aries. Ahora, cuando Tauro, o sea, yo lo llevo al grado 0 del ascendente, me queda como signo oculto Sagitario. Entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, que para Tauro el signo oculto es Sagitario. Bueno, que en la genealogía de la persona de Tauro han ocurrido hechos a nivel genealógico que tienen que ver con desplazamientos, migraciones o memorias de personas que han sido rechazadas o discriminadas por su clan y por su genealogía por tener
distintas creencias, distintas filosofías, distinta religión, así como también puede ser, digamos, personas que han dejado de lado ese matrimonio arreglado y se las han jugado por alguien a quien amaban y a lo mejor esa persona era de otra religión o de un partido político opuesto y se escaparon juntos, ¿no es cierto? Entonces hay en Tauro una memoria de cambios abruptos, ¿no es cierto?, que lo hace ser muy, de alguna forma, concreto, testarudo, cabeza dura, que le cueste mucho cambiar. ¿Por qué? Porque quiere hacer lo opuesto a esos cambios justamente que han habido y que se han salido de las manos, ¿no es cierto?, a nivel genealógico. Entonces, volvemos a lo mismo, o sea, conociendo estas historias, conociendo su árbol genealógico, puede ubicar eso con la técnica que sea y relajarse. Entonces Tauro se puede relajar, puede ser más flexible, puede tener la mente más abierta y puede permitirse a lo mejor, no sé, disfrutar un poco más, ¿no es cierto?, de la vida porque ya va a haber trabajado esos miedos. Y como tesoro, bueno, le viene, como digo, la capacidad de tener una mente más abierta, de divertirse, de explorar también su curiosidad y de permitirse cambiar en caso de que tenga que hacerlo, ¿no es cierto? Ahora, el signo que sigue es Géminis. ¿Cuál es el signo oculto para la energía Géminis? Bueno, si yo llevo Géminis al grado 0 de la casa 1, me va a quedar Capricornio. O sea que Capricornio es el signo oculto de Géminis. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, básicamente que en la memoria ancestral, digamos, inconsciente de Géminis, hay memorias, digamos, de personas que han sido muy estructuradas, muy responsables y que se han sacrificado por una imagen social, por una meta, por una vocación, por una carrera y no les ha quedado otra que, digamos, tener una vida como siendo muy serios, muy adultos, muy rígidos y hasta a veces amargados, ¿no es cierto? Entonces, claro, esas memorias hacen que Géminis sea un signo que quiera, digamos, diversión, que quiera variedad, que quiera curiosear, porque quiere de alguna forma compensar lo opuesto a lo que hicieron sus ancestros, ¿no es cierto? Que dejaron su vida, su familia y todo de lado por una carrera, una vocación o por la imagen social o por tener dinero o por su trabajo. Entonces Géminis dice, no, yo no quiero eso, lo dice a nivel inconsciente, ¿no es cierto? Entonces, claro, va a hacer lo opuesto. Entonces, volvemos a lo mismo, conociendo el signo oculto, ¿no es cierto? Géminis, o esos hechos que han ocurrido, puede de alguna forma conectar con su parte más comprometida, con su parte más adulta, con su parte más seria, con su parte más responsable, y divertirse de a lo mejor de una forma más sana, ¿no es cierto? También, digamos, como bajar ese nivel de escapismo o falta de compromiso que a veces suele tener, porque a veces Géminis suele tomarse todo en chiste. ¿Por qué? Porque en la historia de sus ancestros hubo una seriedad extrema, ¿no es cierto? Entonces, conociendo eso, toma conciencia y se relaja y las cosas se equilibran. Así como también le llegan como dones y virtudes de esa casa 8, ¿no es cierto? De esa energía Capricornio, la capacidad de ser un excelente comerciante, un excelente administrador y de permitirse tener más estabilidad y ser un poco más rutinario, ¿no es cierto? Se dan cuenta que la norma ahora es como, lo que va haciendo es como que las cosas se equilibran cuando uno toma conciencia. Entonces, bueno, seguimos para Cáncer. Para Cáncer, si yo lo llevo al grado 0 de la casa 1, en la casa 8 me va a quedar Acuario. Entonces, claro, esto nos habla, digamos, de memorias, es muy similar a Sagitario, o sea, de personas que han dejado su vida, su estabilidad y su familia de lado de una forma impredecible, o que han muerto de forma impredecible, o que se han mudado, pero lo impredecible es la norma común. O a lo mejor alguien que, no sé, dejó todo lo que tenía por irse a estudiar o por seguir un ideal o un plan y había esta cosa así como muy de cambios abruptos. Entonces, claro, por eso Cáncer es un signo que es muy, de alguna forma se apega mucho a las costumbres, a su hogar, a las personas que quiere, y a veces puede ser posesivo, porque en su memoria ancestral inconsciente está esto que dice que las cosas se van a ir a la miércoles en cualquier momento, ¿no es cierto? O sea, es energía Acuario. Entonces tiene que permitirse, o mejor dicho, buscar cuáles fueron esos hechos, esos cambios abruptos, cuál fue ese ancestro que dejó todo por seguir un ideal, una filosofía, por rebeldía, que huyó a lo mejor de su casa por no querer seguir la religión de la familia y fue en pos de una carrera, de una meta. Un arquetipo de eso podría ser una mujer rebelde que los padres la querían en la antigüedad, ¿no es cierto? Obligarla a que se quede en la casa, a que cocine, planche y lave, siendo que ella quería estudiar, no sé, ingeniería química o ser científica. Entonces dejó todo
y se fue en pos de su sueño. Entonces, claro, esa memoria, digamos, de inestabilidad, de cambio y de energía impredecible condiciona a Cáncer y lo hace que sea como muy apegado y hasta a veces dependiente, porque cree que alguien en cualquier momento se le va a ir y lo va a abandonar. Entonces, conociendo esos hechos, se relaja, ve de dónde viene el origen de a lo mejor esa necesidad de posesión, de control, de seguridad emocional y se permite disfrutar de un poco más de la libertad. Y como virtud de ese signo oculto le llega, digamos, las características acuarianas, o sea, el idealismo, la capacidad de ser más decidido, más independiente y más libre, sin que esto implique el abandono ni perder la estabilidad. Entonces ahora vamos con Leo. Cuando yo tengo el Sol en Leo, llevo Leo al grado 0 de la casa 1 y en la casa 8 me va a quedar el signo de Piscis, o sea, como signo oculto para Leo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, o sea, para Leo el signo oculto es Piscis y esto nos habla de memorias de ancestros que han sufrido desvalorizaciones, que no se han hecho notar, que por humildad han agachado la cabeza, que han sido humillados, que no han brillado y que a lo mejor han puesto a los demás en primer lugar, ¿no es cierto? Entonces, claro, o sea, Leo dice, no, yo no quiero eso, yo quiero brillar y yo quiero destacar. Entonces está condicionado por esa memoria de sus ancestros que han sido de alguna manera desvalorizados, humillados o que no se han permitido ser y mostrarse por, no sé, por cuestiones culturales, por cuestiones religiosas o por tener que dar un servicio al otro. Entonces Leo va a hacer lo opuesto, o sea, va a querer brillar, va a querer destacar, va a querer mostrarse y lógicamente si esos miedos y esas historias no salen a la luz y no se toma conciencia, claro, Leo se polariza un poco para el lado negativo y va a querer, digamos, de alguna forma ya como competir de una forma poco sana, o sea, brillar más pero serruchándole el piso a los demás. Entonces volvemos a lo mismo, hay que conocer esos hechos, esa historia, digamos, de alguna forma que ocurrieron en la genealogía para tomar conciencia, para que se relaje y que Leo se permita hacer sin importar, digamos, lo que le digan los demás, ¿no es cierto? Y a lo mejor un día se permite, no sé, no arreglarse, no vestirse bien, no mostrar sus talentos sabiendo que eso no lo va a desvalorizar porque entiende que esa desvalorización es de sus ancestros, no de él. Sí, ya hice el de Tauro, pero queda grabado, no te preocupes que después lo subo acá, si el internet me lo permite. Y si no, lo acabo de subir en TikTok. Después para Virgo, bueno, cuando si tengo el Sol en Virgo, llevo Virgo al grado 0 de la casa 1. Entonces el signo oculto para Virgo va a ser Aries. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, nos habla en los virginianos hay una memoria ancestral de guerra, de gente que de alguna forma ha tenido que vivir cambios drásticos pero violentos, y personas que a lo mejor le han pisado la cabeza a los demás para de alguna forma, por egoísmo, por brillar ellos, por llegar primero, por competencias, y es una memoria, digamos, muy grande de ancestros que han muerto en la guerra. Entonces Virgo, recordemos que es un signo que tiene que ver con el servicio al otro. Entonces, claro, digamos, en la memoria inconsciente de Virgo están estos ancestros que han matado, han estafado y han hecho lo que tenían que hacer, ya sea porque quisieran o porque no les quedó otra, según su historia. Entonces Virgo quiere compensar eso, dice, no, yo tengo que dar un servicio a los demás, curar, sanar, atender, estar pendiente, trabajar, ser responsable, y va a hacer que a lo mejor la persona esté como demasiado en exceso para el otro. No de una forma pesada, sino, digamos, una cuestión como de servilismo, ¿no es cierto? Es muy frecuente en estos arquetipos, yo he visto de personas que han dejado de lado, no sé, a su familia, su matrimonio, sus hijos, por trabajar, salvar vidas, etcétera, etcétera. Pero digamos, sí, estaban de ahí compensando eso, pero estaban siendo malos con ellos porque se descuidaban ellos mismos, a su familia y a sus hijos. Entonces, volvemos a lo mismo de siempre. ¿Cómo se equilibra esto? Bueno, Virgo tiene que conocer cuáles fueron esas historias, qué ancestros cometieron esos hechos, qué ancestros fueron en la guerra, qué ancestros murieron o mataron en la guerra, y de ahí se va a relajar y va a saber que si algún día quiere ponerse él en primer lugar y quedarse en su casa relajado o hacer algo que disfrute, no implica que eso sea ni egoísta ni malo, ¿no es cierto? Porque ya va a haber tomado conciencia.
Y bueno, como tesoro de esa casa 8 a Virgo le llega la capacidad, digamos, de poner límites, de hacerse valer, y de ser un poco más individualista, pero de una forma sana, ¿no es cierto? Porque recordemos que a veces Virgo da la mano y le agarran el brazo. Entonces eso es lo que no tiene que permitir. Entonces, luego para la energía Libra, bueno, el signo oculto de Libra es Tauro. Entonces, en este caso, bueno, nos habla de memorias de ancestros que por trabajar, por hacer dinero, de alguna forma dejaron de lado a su matrimonio y a sus vínculos, una cosa por el estilo. También, digamos, Tauro como signo oculto nos habla de historias de ancestros que, bueno, o sea, han trabajado mucho, han tenido mucha voluntad, han sido agricultores, han trabajado mucho en el campo, con la tierra, con los animales y han construido su riqueza y sus bienes de ahí, ¿no es cierto? Entonces, claro, digamos, Libra por ahí tiene esta necesidad de contemplar al otro o de priorizar sus vínculos para compensar de alguna forma el trabajo o el descuido, mejor dicho, que sus ancestros han hecho por priorizar el trabajo y por priorizar el dinero y lo material, ¿no es cierto? Entonces, claro, o sea, Libra dice, no, a veces yo quiero más contacto, más intercambio social, más comunicación, porque está esa memoria, digamos, de sus ancestros y quiere hacer lo opuesto. Entonces, como siempre, lo que debe hacer es conocer esas historias, ver lo que pasó, integrarlo, y poder relajarse más, ¿no es cierto? Y bueno, como virtud y como tesoros de esa casa 8 le llega la capacidad de administrar, de trabajar duro, de tener mucha voluntad y también, digamos, el contacto con la tierra. Luego tenemos a Escorpio, y para Escorpio el signo oculto es Géminis. Entonces, claro, ¿qué pasa? Esto es interesante, siempre la energía de Escorpio es interesante. Para Escorpio el signo oculto es Géminis. Entonces, ¿qué implica esto? O sea, que en la memoria de los ancestros de Escorpio, hubo ancestros que de alguna forma no se han comprometido, han mentido, han estafado, usaban de alguna forma la inteligencia para mal, con esa malicia y esa picardía en el comercio como para sacar ventajas. Entonces esto contribuye mucho a que la energía de Escorpio sea muy controladora, tenga muchos miedos, quieran a veces manipular y controlar a su entorno y a las personas. Pero ¿por qué lo quiere hacer? No es porque simplemente es malo porque sí, sino porque en su memoria ancestral inconsciente está este recuerdo de que me van a robar, me van a estafar, todo va a cambiar, me van a mentir, me van a poner los cuernos, me van a traicionar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace Escorpio ante eso? Y como no lo puede de alguna forma procesar, ni le da una solución psicológica, lo que hace es empezar a controlar todo. Y a lo mejor ni siquiera sabe por qué lo controla, pero claro, es porque no quiere que se repitan esas historias de sus ancestros, ni que le hagan a él lo que sus ancestros a lo mejor le han hecho a otras personas o que sus ancestros han vivido de otras personas. ¿Me explico? Entonces esto es importante, digamos, que Escorpio lo conozca para que se relaje y pueda decir, no, al fin me doy cuenta de dónde viene eso y no necesito ni controlar ni a mi pareja, ni a mis hijos, ni a mi familia, ni a nadie, que hagan lo que quieran, total, esas historias no son mías. Entonces Escorpio dice, no, lo dejo con ustedes, o sea, ustedes por ustedes, yo por mí y me libero. Entonces, claro, ¿cuáles son los tesoros que le llegan a Escorpio de esa casa 8 con energía Géminis en su signo oculto? Bueno, le llega la capacidad de relajarse, despreocuparse, porque Escorpio siempre vive preocupado por algo. Es muy raro que Escorpio se pueda reír de una forma relajada todo el tiempo, ¿no es cierto? Estoy hablando del arquetipo Escorpio, obvio que hay que ver el resto de la carta natal siempre. Pero por eso es importante conocerlo. Entonces también le llega la capacidad de ser un buen comerciante, de conectar con su capacidad de juego, de relajarse más, de aprender a confiar. Luego pasamos a Sagitario. Cuando yo tengo el Sol en Sagitario, llevo la casa donde tengo a Sagitario, el signo de Sagitario, al grado 0 de la casa 1. Entonces me queda como signo oculto Cáncer. Entonces para Sagitario, que la energía Cáncer sea su signo oculto implica que en su memoria ancestral han habido personas que han dejado de lado el estudio, la formación, el enriquecimiento intelectual por formar una familia, por formar un clan, por priorizar a sus hijos, a su esposa. Entonces nos habla de ancestros que han tenido que dejar la universidad, los estudios, han tenido que dejar sus ideales y su religión para formar una familia, ¿no es cierto?
y por priorizar la costumbre, la tradición y por priorizar el clan, al conjunto. Entonces Sagitario por eso odia las ataduras, siempre quiere vivir libre, siempre quiere viajar, siempre quiere estudiar, siempre quiere enriquecer su intelecto, porque claro, tiene ese miedo inconsciente de me estanco. O sea, por eso tiene tanto miedo de alguna forma a la rutina y a no tener de alguna forma cierta variedad en su vida. Entonces, claro, volvemos a lo mismo. Tiene que ver qué ancestros hicieron eso, ya sea utilizando la técnica que sea. Entonces cuando lo ve, toma conciencia y dice, de ahí viene por ahí ese miedo que me hace que yo quiera vivir viajando y que sea medio escapista y que a veces me cueste como de alguna forma comprometerme. Entonces se va relajando y puede aprender a confiar, a comprometerse sin perder su libertad y a quedarse un poco más quieto, sabiendo que eso no va a hacer que pierda la libertad, no va a ser menos libre por comprometerse, por formar una familia. Lógicamente implica un trabajo interno, digamos, y utilizar, no sé, la técnica que a cada uno le resuene para ver esto. Y bueno, le van a llegar como virtudes a Sagitario la capacidad de tener empatía, de contemplar las emociones del otro, de ser más protector, y de tener a lo mejor un sentido de familia, ¿no es cierto? En fin, todas virtudes cancerianas. Luego pasamos a Capricornio, y como signo oculto de Capricornio es Leo, ¿no es cierto? Entonces Capricornio conecta con las historias de los ancestros que de alguna forma han brillado, se han priorizado a sí mismos y que han tenido como una vida un poco por ahí como hedonistas, ¿no es cierto? O sea, de ancestros que se han priorizado ellos. O sea, a lo mejor se pueden haber pasado de la raya en una cuestión individualista que se ha convertido un poco en egoísmo. Entonces Capricornio de alguna manera quiere ser serio y responsable y actuar, digamos, con eso, como un adulto siempre, por más que sean muy jóvenes, para contrarrestar esta memoria de a lo mejor de salir de fiestas, de tomar, de siempre mostrarme yo, de brillar. Y Capricornio suele ser un signo más humilde, ¿no es cierto? Entonces, claro, Capricornio va a seguir la norma, va a trabajar, no se siente muy cómodo destacando y siendo el centro de atención, porque va a tener miedo de alguna forma de parecer como poco humilde, ¿no es cierto? Si bien es un signo muy ambicioso que le gusta conseguir cosas, pero esto no implica que le guste ser visto y ser el centro de atención. Entonces, como virtudes a Capricornio le llegan, digamos, las virtudes leoninas, o sea, la capacidad de a lo mejor arreglarse, darse un gusto, ponerse en primer lugar sin que implique que eso sea una persona egoísta, no sé, vanidosa, soberbia, ¿no es cierto? Sino es una forma de quererme, siempre y cuando eso sea equilibrado. Luego pasamos a Acuario. Acuario tiene como signo oculto a Virgo. Entonces, Virgo nos habla de memorias de esclavitud, memoria de explotación laboral y memorias de servilismo. O sea, Acuario conecta con las historias de ancestros que se han dejado de lado a sí mismos, lo que hablamos recién de Virgo, para trabajar para otra persona, para una empresa, para un grupo y dejarse de lado para comprometerse de alguna forma con los demás, dejando de lado a su familia, sus hijos, su salud. Entonces, claro, Acuario no va a querer esto, ¿no es cierto? Va a conectar en cierta forma con esa memoria de la casa 8 de Virgo, no en un sentido de servicio, pero Acuario sí se va a interesar por causas humanitarias, no servilistas, ¿no es cierto? Pero sí va a buscar sanar esta cosa de me convierto en un esclavo para trabajar en una empresa y agacho la cabeza y soy un número más y un eslabón más para destacar por su rareza, por su originalidad y por su genialidad. Energías que tienen que ver con Acuario, ¿no es cierto? Para de esa forma sanar y equilibrar ese karma o esas historias, mejor dicho, de esos ancestros que han dejado su vida por los demás o por un trabajo, ¿no es cierto? Entonces Acuario le va a huir a eso, por eso Acuario representa la libertad y la independencia, algo bastante opuesto a esa esclavitud con la cual han conectado a sus ancestros con energía Virgo, ¿no es cierto? Lógicamente cuando Acuario toma conciencia de esto, se relaja, se equilibra y a lo mejor su nivel de rebeldía irracional baja porque entiende que son historias de los ancestros y no de él. O sea, siempre pasa lo mismo con todos los signos. Y como virtud le llega la capacidad de a lo mejor comprometerse más con un trabajo, ser un poco más rutinario, sabiendo que eso no implique
perder su libertad, su individualidad y su originalidad. Bueno, para Piscis, el signo ¿no es cierto? Entonces, teniendo a Libra en la casa 8, nos habla de que a Piscis le llegan memorias de ancestros que de alguna forma han huido por formar una pareja, de ancestros que han roto de alguna forma estos matrimonios arreglados por jugársela por su verdadero amor, o por el contrario, nos habla de memorias de ancestros que de alguna forma con tal de emparejarse se han dejado de lado a sí mismos, ¿no es cierto? A su verdadero amor, por ejemplo. O sea, no sé, el vecino que estaba enamorado de la chica del frente y se tuvo que casar con dinero porque sus padres lo obligaron. Entonces esto también nos puede hablar, digamos, de memorias de como una justicia extrema ya, digamos, de una moral muy alta o al revés, injusticias. Entonces, claro, la energía Piscis va a estar muy volcada al otro. En eso sí un poco va a conectar con Libra, digamos, en el hecho de contemplar al otro, pero también, al igual que con Virgo, suele un poco dejarse de lado por escuchar a los demás, por sanar al otro y cuidar las emociones que a lo mejor sus ancestros han descuidado, ¿no es cierto? Entonces, bueno, como siempre, tiene que tomar conciencia de eso que ocurrió y tomar las virtudes que le llegan de Libra como tesoro, al igual que el resto de los signos. Así que básicamente, muy en resumen, eso es el signo oculto. Voy a complementar un poco más esta información con cada video de esta posición que yo vaya subiendo en TikTok explicándolo. Y bueno, ahí pueden preguntarme dudas, pero de todas formas esto va a quedar grabado. Siempre se recomienda, digamos, ver el signo oculto que tenemos en nuestra carta natal de base, tengamos el sol donde lo tengamos, y luego, aunque tengamos el sol en la casa 5, 12 o cualquiera de las casas, lo llevo al grado 0 del ascendente y veo el signo oculto, y de ahí me puedo ir ubicando. Así que bueno, eso ha sido todo. Un abrazo.